Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de la Facultad de Tecnología e Informática de la Universidad Abierta Interamericana, denominado Ciberseguridad y Ciberdelito. En este webinar se abordarán temas de actualidad en ciberseguridad y ciberdelito, específicamente en el contexto de la República Argentina. Este evento contará con la participación del destacado abogado Ángel Gabriel López, experto en Derecho Informático y Cibercrimen, junto a Mariano Saviche, ingeniero recibido en la Universidad Abierta Interamericana, con amplios conocimientos en ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la seguridad. En particular, el doctor Ángel Gabriel López, abogado de la UBA, especialista en delitos informáticos y ciberseguridad, es un apasionado por la programación, actividad que está transitando. Actualmente es instructor judicial con cargo de auxiliar letrado en la Unidad Fiscal número 8 de Berazategui, especializada en delitos conexos a la trata y ciberdelitos contra las infancias. Esta fiscalía es referente en la materia a nivel provincial, conferencista y disertante en congresos y simposios referidos a la materia de cibercriminalidad. Y el ingeniero Mariano Saviche, ingeniero en sistemas informáticos por la Universidad Abierta Informática, actualmente es director asociado de Stratasys, una empresa con trayectoria en gestión de proyectos de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial. Lidera equipos en la implementación de soluciones digitales y la gestión de proyectos complejos. Aporta una combinación única de habilidades técnicas y gerenciales con una pasión por la educación y la concientización sobre ciberseguridad. Activo divulgador, comparte sus conocimientos en múltiples conferencias y webinars en Latinoamérica. Bienvenido Ángel y Mariano, ¿cómo les va? Es un placer tenerlos aquí. Antes de comenzar con este apasionante tema, con esta disertación en el webinar, me gustaría decirle a todos los presentes, saben que nos están siguiendo por Zoom y por YouTube, en particular a los asistentes que están conectados por Zoom, que en la parte inferior de la pantalla van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas, y si hacen clic allí, en la medida que los disertantes avancen con la temática, pueden dejarle sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, y nosotros con todo gusto se lo vamos a hacer llegar para que ellos lo puedan responder en vivo. Así que bueno, hecha esta pequeña presentación, simplemente comentarles que primero vamos a hacer un breve abordaje del marco legal en nuestro territorio, que va a estar a cargo el doctor Ángel López, y luego el ingeniero Mariano Saviche va a dar precisiones técnicas sobre el tema que nos convoca en este webinar. Así que bueno, bienvenidos, los dejo con la palabra y les deseo un excelente webinar. Muchísimas Bueno, gracias, Darío. Gracias a la audiencia que está presente en este webinar. Así que un gusto estar aquí y bueno, participar en este webinar de la Universidad Abierta Interamericana. Ángel, adelante vas a decir. bueno, yo también agradecido. Es, para ser sincero, mi primera experiencia así más en vivo YouTube. Sí, estoy más acostumbrado a dar charlas en lo personal o en muchas escuelas, a sociedades de fomento, acá en la fiscalía. Pero bueno, incursionando un poco en esto de poder masificar un poco más la información, ayudar a concientizar, poder interactuar con otros profesionales. Así que bueno, con Mariano me proponía hasta este desafío, después lo hablamos con vos, Darío, y la verdad que trató la propuesta así. Así que bueno, estoy listo para ello. Muchísimas gracias. Y bueno, es un tema muy interesante que queríamos abordar en este webinar y del cual, bueno, hay dos instancias que, como bien comentaba Darío al comienzo, es de suma importancia. Primero, conocer todo el aspecto legal y luego, bueno, el abordaje de temas para prevención, principalmente desde el aspecto eh, que vamos a tratar, va a ser el aspecto más personal. No vamos a hablar o tratar de temas corporativos o de gobierno, sino más bien el personal, que es el que hoy en este webinar vamos a tratar, pero aparte es el que más impacto tiene, ¿sí? El de las personas, a través de, bueno, todos los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo actualmente dentro del marco de la República Argentina. Bien,
nuestro contenido, primeramente lo que hemos preparado, ¿sí? Es, bueno, esta introducción que acabamos de realizar y luego, puntualmente, bueno, vamos a tratar los temas que se encuentran dentro del marco legal, ¿sí? Que en total son 3 puntos y al final vamos a dejar a las consultas abiertas que quieran de realizar. Y para dentro de cada marco, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos protegernos o prevenir cada uno de estos daños, ¿sí? O accesos indebidos, hackeos o defraudaciones que podemos tener o sufrir en estos casos cuando nos encontramos en alguna de estas situaciones, ¿sí? Bien, aquí Ángel Bueno, te dejo. bueno, antes que nada quería hacerles una aclaración, para así lo vamos poniendo un poco de soltura al tema. En general los abogados usamos términos muy técnicos, entonces la idea es que yo pueda explicarles algunas cuestiones más del derecho penal con un lenguaje un poco más asequible, entendible a todo público. Así que también pido esto, que si yo llego a decir alguna palabra muy técnica o algo muy específico del derecho, no me doy cuenta, que me pongan abajo, que me digan, no entendí esto, o qué significa tal palabra, y yo ahí lo refraseo, un sinónimo. Pero bueno, primero, antes que nada, les cuento un poco algunos detalles de historia, muy rápido. Nosotros en Argentina estamos avanzando recién en la cibercriminalidad desde hace muy pocos años, más o menos 2014, 2017, algunas leyes empezaron a aparecer. Lo que solíamos hacer cuando ese tipo de situaciones no estaban específicamente legisladas, es decir, no había una ley específica que las sancionara, buscábamos delitos que las pudieran englobar, que ya existieran, como robo, hurto, daño. En general son delitos bastante antiguos del código, casi de los inicios del código penal argentino. Pero después, en un momento, digamos, más a nivel mundial, se sancionó una convención, que es la que les traje ahí, que se llama Budapest, justamente por el lugar en el que se sancionó. Y esa convención, los países que la firmaron, Argentina incluida, es como un compendio de todo lo que a nivel mundial entendemos que es cibercriminalidad. Obviamente tiene muchísimos delitos. Cuando Darío me presentaba hoy, decía que mi fiscalía, la número 8 de la STI, trabaja con cibercrimen contra las infancias, por ejemplo, que sería eso lo que comúnmente conocemos como material de abuso sexual infantil o pornografía infantil. Budapest tiene esos delitos, pero hoy puntualmente veíamos con Mariano y con Darío la conveniencia de quizás abordar algunos temas que tienen que ver más con la vida privada de cada uno y la ciberseguridad personal. Entonces, no quiere decir que Budapest, lo que vamos a ver hoy es lo único que tiene Budapest con la ley que incorporó Budapest dentro de Argentina, sino que vamos a ir por tres grupos principalmente. El primero es lo que comúnmente conocemos como hackeo, que en realidad es una forma más digital de decirle al delito, pero en Argentina se llama acceso indebido. Ese es como el nombre más legal. Y está en el 153, el artículo 153 bis del Código Penal argentino. Si se dan cuenta es bis, porque claro, justamente el 153 es acceder a cartas, acceder a secretos, y cuando se incorpora a Budapest lo que tuvo que hacer el legislador argentino es ir incorporando los delitos. Entonces muchos son bis, ter, digamos, fueron como agregándolos a estas figuras análogas que ya teníamos. Puntualmente, el mito que hay sobre este tipo de delito es que sí o sí hay que usar alguna herramienta informática para generar ese acceso. Y la verdad es que no solo eso es un acceso indebido, sino que puntualmente los elementos que lo componen son ingresar a una base de datos o sistema informático por cualquier medio. O sea, si yo hoy me hago de la clave de algún compañero de trabajo e ingreso a su base de datos, es un acceso indebido si él no me dio la autorización, aunque no haya hecho algún mecanismo más informático o algún software o algún hardware para eso. Y la clave de este delito está en indebido, porque lo que dice la ley es que el acceso
a cualquier sistema no es un delito. El tema es cuando vos no tenés la debida autorización o excediste la autorización que te dieron en ese sistema informático. Y además, este delito lo que hace es ser subsidiario, digamos. Es como un delito base, le decimos los abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a investigar acceso indebido siempre y cuando no haya pasado algo más grave después de ese acceso indebido. Que ya lo vamos a ver, pero ya adelanto, por ejemplo, que además de acceder indebidamente a tu sistema informático, hayan borrado la base de datos. Como borrar la base de datos es un delito más grave que el acceso indebido, la ley dice que se va a investigar ese otro delito más grave y este va a quedar como desplazado, hablando mal y pronto como comido, subsumido por el otro. Y un detalle importante es que cuando ese acceso indebido se da a algún organismo público, servicio estatal o servicio financiero, se agravan las penas. Estamos siempre hablando de penas de prisión, en estos casos, ¿no? Después les agregué ahí también, por si lo quieren chusmear, esto es de la página del Ministerio Público de la Nación, cómo se exponenciaron los casos de cibercriminalidad desde el 2019 a ahora. Si ustedes se fijan, en el 2019 había 2.500 aproximadamente y hasta el 2023 llevaron la estadística hasta los 35.000. O sea que estos delitos en un momento previo a la pandemia se iban dando, pero no con tanta asiduidad. Y de repente empezaron a masificarse las infracciones más vinculadas a la cibercriminalidad. Ese es un poco el contexto de este delito. Yo ahora le voy a dar pie a Mariano para que él pueda, digamos, contarnos qué herramientas podemos usar como para prevenir. Acuérdense que estamos enfocándolo todo en lo personal. O sea, cómo yo puedo prevenir que alguien acceda, ya sea por algún medio informático o porque se hizo de mi clave de alguna manera, a algún sistema mío o alguna base de datos mía o algún dispositivo propio. Exactamente. Bueno, perfecto, Ángela. Aquí, bueno, una de las cuestiones principales es cómo se producen estos accesos indebidos o mediante qué medios o de qué forma, ¿sí?, se producen, ¿sí? Esto sea accesos a incluso a dispositivos móviles o celulares, digamos, estamos hablando de cualquier tipo de estos dispositivos. Bueno, estos tipos de accesos indebidos, ¿sí?, se pueden producir, bueno, algunos que enumeramos acá mismo es mediante un phishing, ¿sí?, que conocemos, son aquellos emails que pueden llegar con alguna promoción, con, bueno, te ganaste un auto, un premio, entonces por inquietud de la persona que recibe ese correo de dudosa procedencia u origen, entonces las personas terminan accediendo, ¿no? Haciendo clic y allí, bueno, se pueden desprender varias instancias o alternativas como para que caiga la persona y quizás descargue un archivo. Bueno, hay muchísimas opciones allí o que le permita acceder, bueno, ingrese su correo, contraseña, ¿no? Y quizás estamos yendo hacia un sitio, digamos, que no tiene la seguridad correcta o es un formulario que ha sido creado con el objeto de poder obtener esa información. El smishing, ¿sí?, es algo muy parecido, pero es a través de mensajes, mensajes de texto, ya sea se llama smishing porque viene de la palabra SMS, pero esto también está dirigido a través de mensajes que pueden llegar vía WhatsApp, vía cualquier tipo de aplicación de mensajería, ¿sí? También de un origen desconocido o puede ser de un origen conocido. Ahora vamos a ver esto porque cuando se produce justamente el robo de una identidad de una persona, puede ser a través de uno de nuestros contactos también que tengamos y que sufrió, digamos, un robo o, digamos, robo de la identidad, o sea, y nos envía un mensaje y nos piden cierta información o nos envían que ejecutemos algo o que veamos algo, ¿no? Incluso hay
algunas posibilidades que con solo ver una imagen o descargar una imagen, esta puede contener cierto código malicioso. Después está el phishing, que es llamados telefónicos, ¿sí? Por los cuales estos llamados pueden solicitarnos información y nosotros pensando que es quizás alguna entidad financiera o bancaria que nos pide, o alguna empresa de plásticos o tarjetas de crédito que piden cierta información y nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a revelar información que es privada y que puede ella exponernos a nosotros, ¿no? Entonces, estas son las tres variantes. Hay una nueva que se llama robocalling, que es un robot que realiza llamadas y que hace llamadas para saber si la línea se encuentra activa, ¿sí? Es un paso previo a todo esto, por el cual luego podemos llegar a sufrir una ingeniería social, que ahora vamos a llegar a eso. Posterior a esto, ¿qué otro tipo de accesos indebidos pueden suceder? Bueno, a través de vulnerabilidades, ¿sí? Que tengamos en nuestro software, en nuestro sistema, en nuestras conexiones, ¿sí? Esto es algo que ahora después vamos a ver cómo podemos prevenir esto. Ingeniería social, ¿sí? Ingeniería social es aquella ingeniería social en la cual nosotros somos objeto, ¿sí? De toda una investigación, o sea, hay información nuestra previa que quizás ha sido obtenida desde las redes sociales, desde algunas publicaciones, ¿no? Esto, muchísima gente que está expuesta públicamente sufren de muchísimo de estos temas de ingeniería social, en donde, digamos, obtienen información, obtienen puntualmente datos que son muy privados, como puede ser nuestro DNI, puede ser nuestra dirección de correo electrónico, nuestra dirección de nuestro domicilio, bueno, y así, y de esa forma pueden obtener más información para que luego puedan suplantar nuestra identidad. Bueno, el malware es el software malicioso. Esto nos puede suceder porque quizás ingresamos a una página web para bajarnos un software y ese origen de esa página web quizás posee, digamos, algunas particularidades y eso hace que nos descarguemos un software malicioso que luego, bueno, no solamente es el malware, sino también el ransomware, que puede generar que no podamos acceder, por ejemplo, a Internet o no podamos acceder a cierta información y que a raíz de eso nos pidan digamos, económicamente, nos pidan como una especie de, de pago para que nosotros podamos sí deshabilitar eso, ¿sí? Eso es algo que viene a través del ransomware. DNS spoofing es cuando hay una página que nosotros queremos ingresar, por ejemplo, esto se da mucho con las páginas de los bancos, home banking, en el cual a través de este DNS spoofing encubierto, nosotros podemos pensar que estamos en la home banking de nuestra página, pero en realidad accedemos a un IP, ¿sí? Que nos hacen pensar que estamos conectados allí y ahí cometemos el error de ingresar nuestro usuario y nuestra password. Y luego el final es, bueno, el SQL injection, ¿sí? Que es inyectar a nuestra base de datos, a una base de datos específica, información para, bueno, acceder, para poder obtener privilegios de esa base de datos, ¿sí? En este caso es el que menor medida hay. En ese gráfico que vemos ahí, tenemos un 55%, 35% y 10%. Ese 55% se da en base a un error humano, ¿sí? O sea que el mayor aspecto más importante en esto es que el acceso indebido, el hackeo, se sigue dando a través del error humano. Esto significa de que cometemos un error y eso hace o permitimos que este acceso, este hackeo se dé a través de un error nuestro, ¿sí? El 35% son a través de vulnerabilidades de software, sistemas operativos que quizás no están actualizados, ¿sí? O no estamos al día con los parches y no tenemos tampoco un antivirus, un firewall, bueno, y así. Y el 10%, bueno, se da con otros tipos de características, ¿sí? En la parte derecha, ¿sí? Acá tenemos un cuadro comparativo, si bien
Ángel comentaba, ¿sí? A grandes rasgos, Argentina se encuentra hoy en día en el tercer puesto en Latinoamérica de los países que más hacking se produce, ¿sí? Está en el tercer puesto, primero está Brasil, luego le sigue México y tercer puesto está Argentina. Quizás en este último mes hubo algún cambio, hay otro país que es el que más ha estado recibiendo hackeo, bueno, pero particularidad de ese país, que si quieren luego puedo explicarlo un poco más en detalle para no extendernos más sobre este tema. Bien, durante el año 2023 se recibieron más de 2.000 millones, ¿sí? De ataques, ¿sí? En Argentina. Y como bien comentaba Ángel, cuando se trata del sector público o gobierno, ¿sí? En el caso de que se encuentren a las personas o los grupos de personas que realizan esto, pues la pena es mucho mayor. Por ejemplo, si bien recuerdan, esto es público, lo pueden corroborar de los diarios, cualquier medio de comunicación, el INTA, la CNB, bueno, el Ministerio de las Mujeres y el PAMI fueron aquellas entidades que han recibido estos ataques. Y durante este 2024, el primer trimestre, porque todavía no se tienen algunos informes, pero de lo que va del primer trimestre del 2024 ya supera los 800 millones, ¿sí? Y se ve un incremento mayor que el año pasado. Y esto se debe a la inteligencia artificial en cuanto a la generación de malware o ransomware e incluso la ingeniería social. Estos datos los pueden chequear en el FortiWare Labs, ¿sí? Que es de Fortinet, que están en su página y pueden corroborarlo para aquellos que quieran tener más información. ¿Cómo podemos prevenir todo esto? ¿Sí? Siempre hablamos desde el aspecto individual. Primero, estos delitos se pueden prevenir como primera instancia con educación y concientización, ¿sí? Nosotros, dentro del área de sistemas, informática, digamos, nosotros tenemos el deber de estar al día, ¿sí? De poder concientizarnos nosotros incluso del uso que le damos a nuestra tecnología en el hogar, ¿sí? Aquellos que también utilizamos computadoras corporativas, celulares y tablets, digamos, tenemos que darle un uso eh, responsable, ¿sí? Y también educarnos en cuanto a todos estos tipos de delitos que comentábamos y de los software que contamos como para poder protegernos. Por eso es importante tener el software actualizado, al día, ¿sí? Tener las contraseñas fuertes. Cuando hablamos de contraseñas fuertes, sabemos que hay distintas características de cómo las contraseñas tienen que estar compuestas, ¿sí? Hay hay muchísimas formas incluso hay sistemas que ya lo ofrecen aleatoriamente. Y un aspecto clave, ¿sí? Con el tema de las contraseñas es que las contraseñas no deben ser guardadas, ¿sí? En nuestro navegador, en nuestro browser, ¿sí? Porque también, mediante un acceso indebido, pueden acceder a todas ellas y ahí estamos mucho más expuestos y somos mucho más vulnerables. Entonces, en este aspecto es mejor tenerlo en una libretita de papel al lado de la computadora que tenerla registrado en nuestro browser, porque esto es muy, muy sencillo. Todo lo que guardamos de nuestras contraseñas están alojadas en nuestra computadora, ¿sí? Y que es muy fácil de franquear esa información, que si bien está encriptada, pero es muy accesible, ¿sí? Para cualquier hacker que sabe cómo realizarlo. Por otro lado, muy importante, el doble factor de autenticación. Hablábamos de que las contraseñas tienen que ser fuertes, pero aparte se necesita un doble factor. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a nuestro correo electrónico, es importante que aparte de ello tengamos, por ejemplo, en nuestro dispositivo, en nuestro celular, este doble factor en el cual nos solicita a nosotros, ¿sí? Un código por el cual luego corrobora que nosotros somos los que estamos accediendo, ¿sí? Y que sin esto no es posible, ¿sí? Otra cuestión más que es un doble factor de autenticación es nuestras aplicaciones, ¿sí? En el celular también pueden tener un doble factor de autenticación, un doble bloqueo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro celular también es muy posible desbloquearlo. Los patrones con el cual ingresamos al celular, ¿sí? También tienen cierta debilidad, ¿sí? Y hay software que ya pueden desbloquearlo. Entonces, ahí tenemos que también dar un uso muy importante cuando utilizamos billeteras virtuales o tenemos la aplicación del home banking, porque también el celular puede registrar las claves. Entonces, ahí tenemos el mismo inconveniente que comentábamos al principio de dónde guardamos esas claves, ¿sí? De acceso. Bien, por otro lado, la privacidad de la información personal. Esto tiene que ver con cómo nosotros nos exponemos a las redes sociales, qué información estamos brindando, ¿sí? Porque en base a eso estamos más expuestos desde el punto de vista de si nos realizan una ingeniería social, ¿sí? A nuestra persona. Por eso las personas que son de conocimiento público, que están expuestas públicamente, son más vulnerables, ¿sí? Que alguien que prácticamente no tiene redes sociales. Por otro, Mariano, sí, perdóname, antes que nos vayamos de las contraseñas, había una serie de preguntas que llegaron sobre si un lapso de 6 meses es adecuado para hacer el cambio de contraseñas y si las aplicaciones como las PAS, que te permite guardar un paquete de contraseñas para acceder a distintos sitios con una sola, son seguras. bien. Tema políticas, porque acá ya nos vamos a las políticas de seguridad, ¿no? Que ahí depende un poco si nosotros, por ejemplo, trabajamos en alguna empresa, corporación o sector público. Esto está muy, muy, digamos, ya o sea, está especificado, digamos, con qué frecuencia, ¿sí? O qué caducidad van a tener las contraseñas. Cuando vemos desde el punto de vista personal, ¿sí? Nosotros buscamos recordarla y por X motivo también utilizamos las mismas contraseñas para todo, lo cual eso también es un grave error, porque si descubren nuestra primer contraseña de correos, por ejemplo, ahí ya después luego van a tener el resto de contraseña y ya tienen información con la cual pueden probar. Después, por supuesto, hay, por ejemplo, hay otras aplicaciones que resguardan, ¿sí? La información. Muchas de ellas están también en la nube. Esto significa que no hay un registro en nuestra computadora, que por supuesto sí es mucho más fuerte en cuanto a que seguramente va a ser menos vulnerable. ¿Sí? Pero aún así hay algunas páginas que nosotros podemos utilizar, que luego podemos compartirles, en los cuales nosotros podemos consultar si esas páginas han sufrido un hacking. Porque, ¿qué significa? Ahí ya hay una cuestión de seguridad en la nube. Hay tres instancias en las cuales tenemos que tener en cuenta la ciberseguridad. Primero es toda la cuestión on-premise, que significa que están en servidores, en computadoras nuestras personales, otras que se dan en la red y otras que se dan en la instancia cloud, ¿sí? Toda y cada una en mayor o menor medida pueden resultar vulnerables, pero por supuesto el tenerla en nuestra computadora es mucho más vulnerable que tenerlo en una aplicación en la nube, a excepción de que sufra justamente esa aplicación o ese servicio alguna vulnerabilidad y ahí queden expuestas muchísimas contraseñas de los distintos usuarios que utilicen ese servicio, ¿no? Bien, Yo te hago un aporte a eso. Pues, adelante, lo que Ángel. aprendí de los peritos informáticos de acá del Ministerio Público. Esto que dice Mariano es verdad. Creo que por ahora lo único que no se puede hackear es la cabeza de uno. Por ahora. Está en vías eso. Por si quieren al final les cuento un poco. Pero sí está bueno, por ejemplo, para esto que dice Mariano de la libreta, pero también puede estar bueno crear una técnica memorística que, dependiendo el portal, el software o, sí, o el servicio que vos quieras usar, se combine ese servicio más un número específico que vaya cambiando, más una palabra clave que a vos te sirva para identificar ese servicio. O sea, yo no les voy a decir cómo lo hago yo porque me sacaría la ficha en mis claves, digamos, ¿no? Pero sí está bueno a veces usar memotécnicas y te va ayudando, digamos, ¿no? Como para ir deduciendo la cantidad de claves que vos podés llegar a tener. Algunas, obviamente, las vas a tener que anotar.
pero las que más usás capaz te puede ayudar esa memoria. Exacto. Y volviendo a la frecuencia, que era una de las preguntas, bueno, lo ideal es que al menos o mínimamente lo realizamos una vez al mes, ¿sí? Cada 6 meses, a ver, habría que ver un poco, pero a ver, el hecho de hacer un cambio de password, porque imagínense que si nosotros ingresamos a una página con la misma password que ingresamos a otra y esa página fue vulnerable, o sea, ha sufrido una vulnerabilidad, entonces ahí estamos expuestos nosotros. Y nosotros podemos consultar, hay sitios en los cuales nosotros podemos consultar si esos sitios sufrieron una vulnerabilidad, o sea, un acceso indebido, y en qué año fue. Entonces, ahí si ustedes consultan esa base de datos que está, ustedes pueden ver de que no podemos tener eternamente la misma password de todo un año, 2 años, 3 años, 4 años. O sea, esto tiene que cambiarse porque el impacto va a ser mayor si durante más tiempo la tenemos con nosotros a que si la cambiamos cada 15, un mes o 6 meses. O sea, el hecho de cambiarlo ya es un factor que va en contra de aquellos que quieren acceder con nuestro usuario o generar un acceso indebido. Por ende, bueno, el hecho de cambiarlo es positivo, pero ahí la frecuencia va a depender también de nosotros y de las posibilidades que nosotros tengamos para poder hacerlo. ¿Sí? Luego de eso, bueno, también con el resguardo de los datos, ¿sí? Backups de los datos. El caso y ejemplo principal es el backup de WhatsApp. Ustedes saben que hay una posibilidad de encriptar este backup, ¿sí? Con una clave, ¿sí? Que nosotros indiquemos. Esa clave sí que tiene un nivel de seguridad importante. Si a nosotros nos suplantan la identidad, supongamos que nos quitan el WhatsApp, ¿sí? Lo primero que esa persona necesita es hacerse el backup de WhatsApp, ¿sí? Si nosotros ya indicamos una encriptación de esos datos con una clave, ahí ya no es posible que se baje en el backup de toda la información, a excepción de que haya alguien que justo envía un mensaje y bueno, lo que recibe esa persona lo va a recibir si nosotros nos han suplantado la identidad. Eso sucede a veces porque viene de una ingeniería social en la cual hemos dado muchos datos y esos datos son usados por los hackers con la compañía telefónica, dando esos datos y ahí reemplazando nuestra identidad, ¿sí? Porque responden todas las preguntas que le hace la empresa telefónica o proveedora del servicio de Internet, y eso hace que la cantidad de datos que nosotros expongamos la utilicen en contra nuestra y nos reemplacen la identidad y cambien quizás el SIM, digamos, hay muchísimas alternativas para hacer eso y ahí tenemos que tener mucho resguardo. Por ende, bueno, hablamos del antivirus, la protección de firewall, de nuestras redes personales, de nuestras computadoras, incluso de nuestros celulares, ¿sí? Por ende, también otro de los aspectos que se da muy frecuentemente es a qué Wi-Fi accedemos. Si estamos en un aeropuerto y vemos Wi-Fi gratis y nos conectamos, entramos con nuestro celular, bueno, navegamos y justo, porque bueno, allí hablábamos del DNS spoofing, ¿sí? Pero también puede haber una Wi-Fi inexistente o que ha sido plantada que, por ejemplo, puede tener vía PHP todo un formulario y que, bueno, para acceder a Wi-Fi gratis, por favor, ingrese su correo o ingrese su password para acceder por Gmail o cuenta Google, por ejemplo. Y bueno, ingresamos, pensamos que estamos accediendo a una red Wi-Fi segura, de la cual no lo es, y ahí cometemos ese error, ¿sí? Y una vez que eso Ah, sucede, bueno, acá nos están llegando sugerencias. Por ejemplo, una sugerencia dice una forma práctica es dividir la clave en dos partes, una fija y una no fija. Digamos, la parte fija se memoriza y la no fija cambien todas las contraseñas y así un montón más. Y entre las preguntas hubo una que me llamó la atención, se la traslado, si la quieren contestar ahora o después, que vuelve un poquito al plano legal, ¿no? Y dice si la protección penal hoy resulta suficiente y cuál es la situación ante el carácter transnacional del ciberdelito, si existen en Argentina políticas de seguridad en gestión privada y pública, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Si querés, Mariam, yo abordo las primeras Sí, dos y las políticas de seguridad las hacemos entre los dos, porque en ahí tenemos, conjunto. ya lo charlamos, tenemos críticas Sí, al sistema público. Pero yo creo que la protección legal que tenemos es insuficiente. Ustedes piensen esto, un proceso de aprobación de leyes tarda años. También tenemos que tener en cuenta que los legisladores se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber una mayoría, bueno, lo que más o menos todos sabemos de nuestras secundarias, digamos, ¿no? De nuestros estudios secundarios, cómo se aprueba una ley. ¿Qué va pasando? La tecnología no espera esos procesos, digamos, no avanza y avanza a pasos agigantados. Entonces, en general, no solo nos pasa a nosotros, sino que pasa en el mundo, de que la legislación penal se va quedando muy atrás de lo tecnológico, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, como a la hora de legislar en estos temas de cibercriminalidad y en general en lo que es tecnología, siempre hay que intentar que las leyes sean lo más abiertas posible sin ser ambiguas, para darte lugar a esos cambios que se van haciendo. Y respecto a lo transnacional, es interesante porque en realidad, antes de la Convención de Budapest de ciberdelincuencia, la Convención tiene tres partes. La Disculpa, parte que es, Ángel, se te escucha muy bajo, ¿eh? escucha abajo, a ver, voy a subir el volumen. Ahí se me acerca un cachito. Ahí se escucha mejor. Yo te Más o escucho bien. menos. Acá sí, sale, ¿eh? sí, sí se escucha. Ah, ok. Bueno, ahí hablo un poco más fuerte entonces. Y me acerco ahí a la cámara. Les decía, entonces, Budapest tiene tres partes. La primera es esto que les estamos contando, que es donde están los delitos o las sugerencias de delitos, en realidad, porque después el país las tiene que incorporar en una ley a esas sugerencias, una ley interna. Acuérdense que esto es internacional. Tiene una tercera parte que habla de cómo los estados se van a manejar en las relaciones con esta convención y la segunda parte que es esto que preguntaban de lo transnacional. Algo muy interesante que tiene Budapest es que le permite a los organismos del estado de un país que firmó la convención poder pedirle información a empresas o estados que hayan firmado la convención de otros países. Esto antes no pasaba. Yo trabajo con grooming. Cuando vos querías saber quién le había hecho grooming a la víctima menor de edad, claramente quién tiene el log de conexión de Instagram. Instagram, Meta, ¿no? En este caso. Para pedir antiguamente una información a una red social que tenía sede en otro país, había que utilizar una vía consular, que básicamente era esperar 3 años sentado hasta que vuelva la respuesta. Y con esta convención de Budapest, todo eso se agilizó. Prácticamente tenemos la respuesta en 15, 20 días, porque la convención nos avala legalmente a nosotros para poder comunicarnos directamente sin usar ningún cónsul, ningún embajador, traspasar esas barreras consulares, digamos, ¿no? El instrumento ese nos lo permite. Y respecto a las políticas más públicas o privadas, yo creo en lo personal que los organismos privados, las empresas, tienen políticas de ciberseguridad mucho mejores diseñadas que los organismos públicos. Mariam, no sé si querés comentar esto que me habías Sí, explicado de los accesos indebidos a RENAPER y algunas bases públicas. bueno, a ver, lo que sucedió, lo último sucedido en lo que es sector público con RENAPER, recuerden que esto fue allá por el mes de diciembre del año pasado, diciembre o enero, si no me equivoco. Bueno, no fue un acceso indebido, sino que un empleado del RENAPER accedió a la base de datos con su usuario, ¿sí? Evidentemente tenía los permisos o el perfil de seguridad necesario como para descargar la base de datos con toda la información de todos los permisos de conducir, ¿no? Y eso trae aparejado que esa información, que es muy valiosa porque para lo que es ingeniería social tenía nuestro domicilio, nuestro DNI, no sé si incluso tenía también el número de proceso del DNI, que eso es sumamente valioso, no hay que mostrarlo nunca a nadie, ni sacar una foto de nuestro DNI, eso es algo físico, no estamos hablando ya de ciberseguridad, pero
si a nosotros nos roban, por ejemplo, o nos sacan una foto de nuestro DNI, de nuestra tarjeta de crédito, con el código verificador de la tarjeta de crédito, bueno, ahí estamos expuestos a que sí se produzcan compras vía internet y nos vacíen la cuenta, o hay casos que han llegado al extremo de que básicamente le ingresaron ya a hacer compras incluso al home banking, ¿no? Mediante toda esta información. Entonces, bueno, principalmente en este aspecto, ¿quiénes son las empresas que más fuertes están en temas de ciberseguridad? Primeramente son los bancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que realizan transacciones vía home banking y son los que, por supuesto, ahí la ciberseguridad es un papel importante. Después hay empresas que trabajan dentro de la cadena de suministro, ¿sí? De la cual yo me especializo, la cadena de suministro digital, donde por supuesto allí están, digamos, todos los procesos ya sea de abastecimiento, de producción, digamos que eso tiene que estar protegido porque hay sistemas cloud que también tienen una protección muy fuerte porque estamos hablando de datos muy, muy importante y muy sensibles. Imagínense las fórmulas de los productos de las empresas, ¿no? Eso en los sistemas de cadena de suministro que están en la nube, pero tiene una protección muy fuerte, ¿sí? Y en el próximo tema que teníamos de daño informático, Ángel, creo que ahí tenemos algo que también hace mucho mención de esto que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, si quieren vamos avanzando así, porque todo esto que van preguntando está muy vinculado a lo que viene. Eh, bueno, yo les comentaba esto, acceso indebido, delito base, es como el delito base de la cibercriminalidad que no está vinculada a todo el aspecto más sexual de las personas, reitero, pornografía infantil, todo lo que es grooming y demás. Estamos más vinculados a cuestiones vinculadas a la propiedad, a la privacidad, violación de secretos, estamos yendo por ese carril legal. Una vez que alguien accede a una base de datos, ahí es el delito base de acceso a un delito. Pero después, cuando accedes a la base de datos o al sistema informático, esta persona, este cibercriminal, puede llegar a realizar distintas acciones sobre esos datos informáticos sobre los cuales tuvo acceso. Entonces ahí podemos empezar a hablar de algo que se llama daño informático, que si uno va al significado de la palabra daño en sí misma, digamos, cualquier diccionario de la Real Academia Española te va a decir que es inutilizar algo, sí, dañar una parte de algo, digamos, básicamente tiene que ver con la finalidad de esa cosa que quede inutilizada. Pero en el término más cibernético de este delito es un poco más amplio, no es solo, digamos, destruir algo, ¿no? Clic derecho borrar, no, no es solo eso, digamos, ¿no? Para hacerlo bien sencillo. Yo ahí les traje algunos verbos típicos, acuérdense, de derecho penal son siempre acciones, ¿no? Entonces, puntualmente es el que destruye, altera, inutiliza o de cualquier modo daña. Vamos, son varios verbos. No destruir prácticamente es borrar el dato directamente. Alterarlo es cambiarlo. Puede ser, por ejemplo, cambiar el código del dato o cambiar algún aspecto del dato que le modifique su finalidad. Inutilizarlo está más vinculado a no poder acceder al dato o no poder usarlo de ninguna manera. Y dañarlo es, bueno, alterarlo en su totalidad o alterarlo en una parte, sí, borrar una parte del contenido. Y después abajo, esto está en el 183, parte final, porque la parte, son dos párrafos. El primero es daño de cosas comunes, cosas físicas, y el segundo es daño informático. Y además también algo que les agrego es que ese artículo del Código Penal también aplica penas al que vende, comercia, distribuye o facilita cualquier herramienta que permita generar este daño informático. Eso está más pensado para un software malicioso, un malware. Y abajo les traje algunas definiciones, eh, más que nada para que las miren, no sé si detenerme en cada una, porque puede ser un poco tedioso. Esas definiciones son de la Convención de Budapest, puntualmente, ¿no? O sea, ¿por qué traje Budapest y no necesariamente las de Argentina? Porque me interesa también que podamos
empezar como a tener quizás algunos conceptos más internacionales de la cibercriminalidad, ¿no? Porque, de hecho, por eso les decía que la pregunta que me hacían tenía mucho que ver con lo que viene, porque en realidad la cibercriminalidad es un delito transnacional. No, no solo sucede dentro de las fronteras de un país o de un estado de un país. Entonces está bueno manejar, digamos, esta información más desde los instrumentos legales internacionales. Pero bueno, básicamente me quedo con el primero, el otro mírenlo mientras lo vamos charlando, que es dato informático, ¿no? Es el dato que está en un formato tal que puede ser procesado directamente por un sistema informático. O sea, se define a partir del sistema informático. Y arriba dice, sistema informático es un dispositivo que consta de hardware, software, cuya función es el tratamiento automatizado de datos digitales. Entonces, es interesante cómo esos dos conceptos son básicos. Para poder definir eso te permite después entender lo que es un daño informático. Después, bueno, si querés pasemos ya a la parte técnica, porque me interesa que lleguemos al final, lo de defraudaciones y eso que va a ser más cotidiano. Les traje Sí, también un caso. ¿Querés presentarlo, Mario? No. no, bueno, después de escuchar esto, tengo algo para aportar que lo viví de forma personal, digamos, en uno de, estando trabajando, ¿no? En una empresa. Pero bueno, vamos a primero al video y luego detallamos un poco más. Vamos ahí. Ejecución rápida. Precios competitivos. Soporte 24/7. Retiro sin complicaciones. Seguí tu pasión por Exness. Born to Trade. Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado dejándome en pelotas sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer porque no tengo apoyo de mis padres, pero por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas a la persona que creó mi base de datos, porque yo ahora la borré toda. Así que me llevé los datos, me los llevé. Y a los 2 días lo devolví porque la verdad que me dieron lástima al paciente. Yo dije, la verdad que un garrón llegar y que no sepan nada de vos porque no tienen tu historia clínica. Bueno, no sé si se escuchó bien el audio. eh, Creo que sí, ¿no? Ángel, Sí, sí, yo lo escuché. Eh, perfecto. Desde lo jurídico, yo trabajo en la fiscalía, prácticamente es una confesión. Sí, Darío, vos querías aportar algo ahí, te No, levantaste. no, no, decía que Ah, se escuchó perfecto. Sí, sí, sí. ah. Perfecto. Desde el punto de vista jurídico, ese video prácticamente es una confesión de daño informático, o sea, de que ella cometió daño informático. Obviamente que se investiga eso y hay que reunir más evidencia, pero con eso ya tranquilamente se puede iniciar una causa penal. Exacto. Y bueno, esto desde el aspecto privado, porque esto pertenecía a una base de datos de una empresa. Mi caso, digamos, sufrimos, mientras junto con un equipo de trabajo estábamos realizando una actualización de un sistema ERP en una empresa muy importante de construcción de la capital federal. Y bueno, sufrimos un hackeo. Habían despedido anteriormente a una persona, digamos que es un caso muy similar a este, pero esa persona no era cualquier persona, ¿no? Era una persona que tenía muchos accesos al sistema. Y justamente esta persona accedió con la clave de un compañero o ex compañero que por una situación de enfermedad crónica no estaba de licencia y accedió al sistema, luego accedió con los privilegios de su usuario, que no había sido dado de baja, a la base de datos, ¿no? Corrompió los resguardos de la base de datos y eliminó, ¿sí? La base de datos productiva, como también la base de datos del ambiente de calidad, ¿no? Entonces acá es importante y vamos directamente a comentar cómo podemos prevenir esto. Si bien esta parte tiene que ver mucho más
con temas, bueno, corporativos, pero también esto nos puede pasar a nosotros si estamos trabajando en nuestra casa con una computadora, somos autónomos y nos hacen un hackeo o a través de un ransomware, que ustedes saben que mediante un malware pueden acceder a nuestra computadora y nos puede pasar a nosotros. Y después nos pueden pedir un dinero o un resarcimiento, o digamos, un pago económico para que nos habiliten todo ese contenido que ha sido robado. Primero que nada, y lo más importante es las políticas de ciberseguridad, y esto es algo muy importante, tiene que estar alineada con recursos humanos de las empresas al desafectar a un empleado. ¿Qué significa? Que si una persona ha sido desafectada automáticamente, todos los accesos que tenía esa persona, que son acceso a la propiedad privada de la empresa o si nosotros contratamos a alguien, si somos empleadores, entonces tenemos que desafectar a esa persona al instante y a alinearnos a las políticas de capital humano o recursos humanos de la empresa, ¿no? Eso primero. Y segundo, bueno, acá Ángel, si quieres comentar esto de la revisión de antecedentes, que también es punto clave. Sí, retomo algo que vos decías, Marian, en el anterior, en el delito anterior, vieron que esto de la ingeniería social está muy vinculado a la información personal que pueda haber en Internet. En general, lo que nosotros hablamos hoy en día es de algo que se llama identidad digital. Básicamente consiste en toda la información personal que vos tenés pública en Internet en fuentes abiertas. ¿Qué quiere decir en fuentes abiertas? Es accesible para cualquiera que tenga una conexión a Internet y un browser. Yo hace poco trabajé con Interpol sobre algunas técnicas que se llaman técnicas OSINT. OSINT, ahí están las siglas, es Open Source Intelligence. Yo lo que charlábamos con Marian es esto, de que en general está bueno, cuando lo digo desde los dos puntos, ¿no? Desde una empresa que contrata y uno personalmente, siempre tener, digamos, conciencia o la mayor conciencia posible de qué información personal yo estoy dejando que sea acceso público. Eso puede ser desde las redes sociales o, por ejemplo, puede ser en alguna base de datos donde he colocado mi nombre y mi apellido en algún momento hace muchos años, y en general las empresas ahora están haciendo revisión de esos antecedentes antes de contratar. Digamos, yo les puedo dar ahora, si más son herramientas que son de acceso público, yo les puedo dar ahora una lista de páginas web donde ustedes ponen su mail, su nombre, apellido o algún dato personal y cómo esas páginas pueden automáticamente arrastrar un montón de información personal. Nosotros hicimos la prueba acá en la fiscalía y, por ejemplo, una de las colegas tenía público hasta el calendar del Google porque se había desconfigurado a ese nivel, digamos, ¿no? Entonces es importante esto, cuidar la información y poder tener en cuenta, si yo soy un empleador, bueno, también revisar qué información personal o cómo cuida su privacidad esta persona en Internet para conocer un poco, digamos, ¿no? Digo, esta chica que veíamos recién en el video prácticamente está viralizada ya. O sea, es muy difícil que la vuelva alguien a contratar si googlea su nombre o su video en YouTube, digo, ¿no? Eh, Como eso, tener ese cuidado en lo personal y también, bueno, empezar a descubrir esta posibilidad de trabajar sobre nuestra propia identidad digital. Ahí vos sabés que Lucas, sobre lo que hablaban del DNI, comenta que tuvo que hacer un viaje en un micro de larga distancia y le pidieron precisamente, con lo que comentaban antes del DNI, hace unos instantes, que le escanearon el DNI, el QR del DNI. Entonces dice si hay algún riesgo con eso y si hay manera de protegerse, ¿no? Sobre eso. Sí, bueno, Ángel, no sé, creo que vos ibas a responder, sí. Yo me tomo acá y yo con eso. Ujú. A mí me pasó también hace poco, allané un penal. No voy a decir cuál, para que no quede grabado en YouTube. Pero allané un penal, me retuvieron el DNI. Yo automáticamente, ¿qué hice? Llegué a la fiscalía y con mi firma de funcionario público hice un informe donde dejé constancia cuánto tiempo, qué día y quién me retuvo el DNI. Porque en general, como decía Mariano, esa información es sensible y la pueden usar para hacer trámites personales, pero también ese DNI resulta que aparece, no sé, como testigo de algo, en algún lado, digamos, ¿no? Alguien sacó una foto y de repente aparezco en una causa como testigo de no sé qué cosa. Y dice, me van a decir, ¿cómo es que tenían tu DNI?
Porque en general va pasando eso, que te van reteniendo el DNI. Uno tiene que intentar, ahora Mariam también puedes dar tu punto de Sí, vista, pero yo creo que un consejo que yo te daría es, ok, te van a pedir el DNI para identificarte y sobre todo si es un paso fronterizo, tiene, digamos, potestad legal para hacerlo porque los controles son muy altos, pero siempre tenés que buscar que ese DNI no salga de tu vista, exacto, ¿no? Que nunca salga de tu vista. Entonces, vos ya sabés lo que estás haciendo con ese DNI tuyo. exacto. Y una otra cosa más es, no tenemos que dárselo a nadie. ¿Sí? Y está perfecto este ejemplo que daba Ángel. El tema es si nosotros damos nuestro DNI y esa persona se da vuelta, no la vemos y nos saca fotos, porque ahí el DNI tiene un número de proceso que es que incluso es más importante que el número en sí. ¿Sí? El tema de cuando accedemos a un servicio de transporte terrestre o aéreo es para validar que nosotros somos aquellos pasajeros que estamos accediendo a ese servicio. Entonces, ¿qué hace? Se procede un escaneo del QR que tiene el DNI, que ahí no sale el número de proceso, sino que sale el DNI con nuestro nombre y apellido, domicilio, y es para validar nuestra identidad y para corroborar que somos nosotros los que estamos accediendo, ¿sí? Porque cuando contratamos un servicio nos dan un ticket de, por ejemplo, los aviones, que es mucho más específico esto, nos piden el pasaje y nos piden el DNI. Entonces ellos validan los dos, escanean el pasaje, escanean el DNI y hace una validación de que somos nosotros, ¿sí? Lo que estamos yendo con estas doble instancia, doble QR. ¿Sí? Esto puede pasar con terrestre como con aéreo, ¿no? O como cuando vamos a un paso fronterizo. Entonces, por ese lado. Y temas de políticas, bueno, utilización de los activos corporativos, también es muy importante esto. Y algo importante también es, a ver, por el tema de la inteligencia artificial y la ingeniería social hay que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, lo voy a comentar para que tomamos conciencia de lo que está sucediendo y también porque quizás en algunos países, como bien comentaba Ángel, hay más regulaciones en pos de la seguridad, ¿no? De las personas, de los individuos. Y esto es, por ejemplo, nuestro perfil de WhatsApp, aunque no lo crean, es sumamente importante que nuestro perfil de WhatsApp, digamos, no estemos expuestos nuestro rostro tal cual al 100%, ¿sí? Porque mediante ciertas herramientas de inteligencia artificial puede utilizar nuestro rostro para generar un duplicado digital, ¿sí? Que es esa identidad digital que comentaba Ángel. No tenemos que, si alguien nos llama por teléfono, hablar primero, que hable la persona que está llamando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden grabar nuestra voz y pueden generar un audio nuevo con nuestra voz y utilizarlo para ingeniería social y hacer creer a otras personas que somos nosotros los que le estamos enviando un mensaje de voz. Eso ya está sucediendo, por eso se está incrementando este tipo de delitos de suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque tienen nuestra foto, mirá, estoy en tal lado, te mando un audio, mirá, estoy sin plata en tal lado, te mando este teléfono, mandame tanto dinero porque estoy sin crédito y te mandan un audio. Entonces, es sumamente importante eso, ¿sí? Y eso está sucediendo ya, ¿sí? Ángel, si te parece, pasamos al próximo. Sí, Sí, no les sé iba a si hay decir eso alguna porque cosa. ya estamos sobre la hora. Esto es apasionante y está llegando una catarata de preguntas, pero vamos a tener, por un tema de espacio y de ventana, pasen al próximo punto y vamos a ir tratando de redondear. Sí, Perfecto. perfecto. Les traigo el último delito. Este es, vamos, viejo, viejo, ¿no? La famosa estafa. El nombre técnico es defraudación. Estafa es un tipo de defraudación en realidad. Por ende, nosotros hablamos en realidad de defraudación informática. Si ustedes entran al Código Penal o googlean artículo 173, van a ver que hay lista entera de modalidades de defraudaciones y en el que le sigue modalidades de estafa. Vamos a ir solo al 15 y al 16, que básicamente tienen que ver con lo que estamos charlando acá, que es lo informático. El 15 está vinculado al uso
indebido o sin autorización de los datos de una tarjeta de crédito o débito o cualquier sistema vinculado a ese tipo de tarjetas, ¿no? Si bien no es propiamente necesario la manipulación, lo que decía al principio, de algún software o algo, porque puede pasar esto que dice Mariano, que te copien los datos o te anoten los números y demás, es una modalidad específica de estafa. Y después voy a ir, sí, al propiamente informático, ¿no? Que es a través de una manipulación informática. Yo ahí les traje una secuencia de pasos. Cuando vos sos abogado, querés saber si hay una estafa, tenés que pensar en estos 4 pasos. Primero tenés que pensar si hay un engaño. Alguien generó un engaño. Si por ese engaño alguien o algo, que ahora aclaro eso, cayó en un error. Si ese error generó que la víctima tenga una disposición patrimonial. ¿Qué es una disposición patrimonial? Que algo que estaba en su patrimonio económico pase al patrimonio de otro, ¿no? Y por último, que ese pase genere un daño económico. Porque si a mí me estafa por 10 pesos, bueno, no hay un daño económico. Porque 10 pesos hoy no valen nada, digamos. Y en la defraudación informática, el cambio que hay, el foco se hace en el error. Porque lo que hace el engaño es engañar, hacer caer en error a un sistema informático, no a una persona. Y ese sistema informático, por ese error, genera una disposición patrimonial. Piensen, por ejemplo, yo deposito $100 falsos en una cuenta, en un cajero, ¿no? En un cajero de personas, digo, no me refiero a un cajero automático. Bueno, el que está cayendo en el error ahí es el muchacho que atiende la caja. Pero a él no le va a faltar los $100, le va a faltar al banco, la víctima es el banco. Bueno, esto es lo mismo, solo que en vez de haber un cajero persona, hay un cajero automático. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo. Pero en general, esa es la lógica de este tipo de delitos. Engañar a un sistema informático para que ese sistema informático te desapodere a vos, víctima de dinero o de algún bien patrimonial, y se lo pase a otra persona. Esa es la estructura básica. Vaya, no sé si querés ir más a lo técnico, así vamos ya. Sí. Bueno, en este caso, ¿cómo podemos eh, digamos, prevenir esto? Primero y principal, cuando esto sucede, ¿sí? En cuanto a la defraudación, eh, si bien estamos dentro del ámbito laboral en este caso, ¿sí? Salvo que seamos nosotros los que estamos afectados, bueno, hay que tener mucho cuidado con los medios externos que no son no corporativos. En este caso, estamos hablando de dispositivos como, por ejemplo, memorias que están relacionadas con memorias SD, dispositivos USB, discos externos, ¿sí? Principalmente que esto está fuera, ¿sí? De lo que puede estar asociado nuestra computadora o lo que es el software en sí. Hay algunos medios por los cuales se pueden bloquear los USB cuando se refiere al almacenamiento. Por otro lado, y volvemos al tema de la tarjeta de crédito que comentábamos al principio, y veo que allí hay muchas consultas, Sí. con el tema del DNI también, ¿no? Cuando, por ejemplo, esto que comentaban, no sé, Darío, creo que alcancé a leer así muy rápidamente mientras estaba hablando Ángel, que una persona que decía que le dio el DNI a una persona por un servicio específico, no recuerdo bien. Un viaje Bueno, de larga distancia. exacto. Bueno, en el caso de que incluso algunos nos piden que sacar una foto, ¿sí? Ahí nosotros podemos tapar la parte del número de proceso, ¿sí? Tapando eso, nosotros ya, de alguna forma, porque evidentemente algunas empresas piden esa información, entonces nosotros tapamos los datos que son susceptibles, ¿no? Quizás piden el DNI y nuestra foto y tapamos con la mano el resto. Entonces, ahí no tenemos que dárselo a nadie, tenemos que estar presentes cuando eso sucede. Y después el tercer punto, ¿sí? Y esto es algo que ya está empezando a suceder y que, por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido, ¿sí? Hay dispositivos RFID, ¿sí? Que, por ejemplo, leen las tarjetas de crédito, porque vieron que hay tarjetas de créditos que tienen justamente
el contactless, o sea, sin contacto, o sea, no usan el chip, sino que la tarjeta tiene un RFID y puede ser leída con un lector, ¿sí? Y ese lector, por ejemplo, puede ya hacer una transacción. Entonces, el tema de la protección contra RFID se da en las billeteras, en las carteras, en los celulares, ¿sí? Pueden consultar en cualquier sitio de venta y ya está disponible. Esto es una protección para que esto generalmente suceda y hay casos, justo hablando con un colega de la ciudad de Córdoba, comentaba que en lugares donde hay mucho amontonamiento o aglomeración de personas, están estas personas que pasan con estos dispositivos y pasan cerca para leer justamente las tarjetas que tienen este dispositivo, ¿sí? Directamente a una distancia muy corta puede ser leído, incluso robando datos del celular, ¿sí? También. Entonces, ya esto ustedes los pueden ver, buscar, y a partir de, bueno, no es algo muy caro la protección, porque es una protección con un formato para que nosotros allí podamos poner nuestra billetera o dentro de la cartera todas las tarjetas, incluso el celular tiene un portacelular específico para que no pueda o no se permita leer a través del RFID. Esto de RFID es una norma que se usa incluso en las grandes fábricas para leer los productos, para saber en qué situación dentro de la cadena de suministro o de la línea de producción hay un determinado producto. Pero esto está siendo utilizado de esta forma para causar un daño económico, ¿sí? Y después, bueno, ahí este caso, Ángel, que no sé si querés comentarlo vos, el de la inspección manual, que esto es Y algo también muy conocido, ¿no? sí, suele pasar mucho que uno va a un cajero a extraer dinero, ¿no? Porque decidió como una parte tenerla en efectivo. Yo siempre recomiendo ir siempre al mismo cajero y prestar atención al formato de ese cajero, particularmente la ranura de entrada de la tarjeta. Y la primera vez cuando el banco está abierto, en horario público. Lo haces la primera vez, qué pesadilla, ¿no? Porque el banco debe estar lleno de gente. Bueno, pero lo haces la primera vez y vos ya tenés más o menos visado cómo es ese cajero. Porque suelen poner lectores de tarjeta, es como una carcasa que va por sobre la ranura que tiene el cajero en sí mismo. Entonces, cuando vos pasas tu tarjeta de crédito, pasa por ese lector, te roban los datos y vos sacás, retirás dinero, lo más bien, porque bueno, la tarjeta entra, pones tu clave, sacás tu dinero. Lo que van haciendo es capturar varios datos de tarjeta y en algún momento, en general, como cajeros automáticos también abiertos 24 horas como de costumbre, en general suele pasar eso, retiran, digamos, ese dispositivo y se hacen de todos esos datos. El consejo es, si vos ves que el cajero tiene algo raro que no tenía antes, sobre todo en las ranuras o en el panel de poner la clave, bueno, revisar si hay algo suelto, si está raro, si te da mala espina, digamos que hay algo que no estaba como suele estar cada vez que vas, no sacar dinero de ahí. Y si ya metiste la tarjeta, te quedás ahí, llamas al 911, no te retiras, porque en la que vos te retiras, van a retirar el armatoste que hicieron, digamos, ¿no? El dispositivo que armaron para que robe los datos. Y ahí con personal policial presente, ahí es donde verificás con el personal policial a ver si realmente tiene algo que se implantó. En general suele ser fácil de sacar, porque imagínense que las personas que se dedican a esos ilícitos tienen que retirarlo rápido, porque hay cámaras en los cajeros. Entonces tiene que ser algo rápido. Con el personal policial, ahí terminar de revisar el cajero y ver si se sale alguna parte o en particular, y ahí el personal policial constata eso y se hace la denuncia automáticamente. Todos los apoderamientos que pasen después de eso los cubre el banco. En general los cubre el banco por las Exacto, políticas que tiene el banco. Bueno, exacto. súper interesante esto, se nos fue el tiempo. Se viene otra actividad atrás de la nuestra, así que vamos a tener que liberar los medios. Yo quisiera terminar, si ustedes me permiten, con algunas reflexiones interesantes. Sobre todo hay muchas preguntas que quedaron sin responder, pero bueno, Viviana aportaba sobre que hay sitios oficiales que publican
datos personales. Bueno, eso se enmarca dentro de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en la República Argentina. Hay datos personales que se pueden publicar, otros que no, y todo tiene que ver con si es un uso comercial o no del mismo. No quiere decir que ningún dato personal se pueda publicar, ¿no? Tiene mucho que ver el fin y qué tipo de dato personal. Con respecto, también Viviana, y esto es muy controvertido, lo podemos dejar para otro webinar, que los voy a invitar, todo este tema ahora de introducir inteligencia artificial dentro de los chats conversacionales, ¿no? Es un tema porque si bien nos aporta un montón de cosas, también puede inferir sobre mis comportamientos y hasta sobre mi diálogo con otros elementos que tengo en la red y bueno, y no sé si está tan claro en lo que acepto que esto puede ser así o no, pero bueno, eso es una gran banda gris que estamos recorriendo todos los tecnólogos sobre la inserción tan abrupta de la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Y una que si quieren ustedes reflexionar, yo voy a dar una mini opinión, es Virginia preguntaba sobre el tema de los servicios de los antivirus gratuitos, si son buenos o no, porque los pagos son caros. Me parece, desde mi modesto punto de vista, que siempre es mejor algo que nada, pero por supuesto que los servicios de pago tienen un montón de heurísticas y de cuestiones superadoras sobre los gratuitos, ¿no? O sea, entre nada y el gratis es gratis. Y si, bueno, Exacto. uno puede de última acceder a algún servicio profesional de protección contra virus, malware y toda el zoológico de elementos que atentan contra nuestra seguridad, ¿no? Hay una regla en eso, Darío, muy importante. Así como utilizamos, porque esto es una cuestión importante que es nuestra seguridad, ¿no? Así como quizás pagamos mensualmente algún servicio de streaming, ¿no? Fíjense el precio que pagamos por eso y fíjense por el precio que pagamos por nuestra seguridad, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, poner en la balanza qué es más importante, ¿no? Es como si nuestra casa estuviera sin llaves, ¿no? Pues eso es un ejemplo muy... O la llave, digamos, es muy sencilla, o siempre tenemos que evaluarlo desde ese punto de vista y saber que si eso no sucede, porque hay muchísima gente, mucha gente muy cercana que ha sucedido, que prácticamente ha perdido los ahorros de toda la vida, por el tema de las tarjetas o de la suplantación de la identidad. Entonces es algo gravísimo y tenemos que estar atentos y hacer las denuncias correspondientes. Si nos sucede y estamos en esa situación, hacer la denuncia en una comisaría, hacer la denuncia si es a través de la tarjeta de crédito, hacer la denuncia en el banco. Por supuesto, hay distintos niveles. La tarjeta de crédito tiene una mayor seguridad porque a veces cuando hacen compras ilegales con nuestra tarjeta, al hacerla dos veces por un mismo sitio web, por ejemplo, de compras, ahí la tarjeta de crédito automáticamente se bloquea. Los bancos tienen un sistema de seguridad automático que si eso sucede, ¿sí? En base a comportamientos del usuario, se bloquea. Ahora, si eso sucede con la tarjeta de débito es menos segura, incluso. Entonces, ahí también ese es otro aspecto de que en qué mayor o menor frecuencia usamos una tarjeta u otra. Con una vamos a estar más expuestos que con otra, ¿no? Fantástico. Bueno, vamos a dar por finalizado nuestro webinar sin antes comprometerlos al ciberseguridad parte 2, porque acá les están dejando muchos agradecimientos y bueno, que esto debe continuar, que es súper interesante el tema, así que los voy a comprometer, después vamos a hablar en privado y si les parece podemos hacer otro webinar. Ahora se nos viene, saben, el Congreso Internacional de Tecnología Informática sobre finales de septiembre, al cual están todos invitados, un congreso que dura todo el día y se van a tocar temas relacionados con ciberseguridad, inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Y la semana que viene tenemos una jornada que les llevó la invitación a la mayoría que está dentro de nuestra comunidad WAI sobre Jump to the Cloud con Google, o sea, saltando a la nube con Google. Esto es el día la semana que viene, si me dejan, les digo para que lo busquen en sus mails. Tienen ahí la invitación, exactamente. El día 3, martes 3 de septiembre. Durante la mañana, de 9 a 13, acá en nuestra localización centro. Busquen la invitación y se pueden inscribir allí.
o también pueden seguir el evento, va a estar saliendo por streaming en vivo. Bueno, agradecerles muchísimo, Ángel, la verdad fue un placer escucharlos, Mariano. La verdad que uno no termina de aprender con estos temas, todo tan dinámico, tan actual. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio nuestro. Saben que esta es su casa, están las puertas abiertas. Estoy seguro que nos vamos a volver a ver en breve. Agradecerle a toda la comunidad tecnológica y no tecnológica que nos sigue en este canal de webinar. Y desearles una muy buena semana a todos para que nos veamos en breve en nuestra próxima jornada de webinars de tecnología informática. Les mando un fuerte saludo, buenas tardes, seguimos en contacto. Hasta luego.